Hola a todos, bienvenidos a un nuevo tutorial de la cartilla. Si siguiéramos la mayoría de cursos introductorios de Python, estando en este punto entraríamos a revisar temas como el manejo de errores y excepciones, expresiones regulares, serialización, entre otros. En la cartilla vamos a cambiar este orden, vamos a hacer una propuesta nueva porque consideramos que en este punto del curso vale la pena empezar a trabajar con problemas de mayor dificultad, problemas de alguna manera más reales, pero no vamos a poder hacerlo sin conocer algunas herramientas que nos aportan dos de las librerías más importantes en Python. Estoy hablando de NumPy y Pandas. Cualquier persona que quiera trabajar con datos, desde aspectos elementales como el análisis exploratorio y estadística básica, hasta temas más avanzados en ciencia de datos, algoritmos de Machine Learning y Deep Learning, por ejemplo, deben conocer lo básico de NumPy y Pandas. No vamos a ir más allá por el momento, es un curso introductorio y con su apoyo tendremos un curso más avanzado, pero es importante, repito, tener las bases o las nociones de NumPy y Pandas. Empecemos con NumPy y esta introducción a NumPy nos va a tomar los siguientes dos tutoriales. NumPy es el paquete fundamental para la computación científica con Python. Parcialmente está escrito en Python, pero todas las partes de NumPy de alta eficiencia computacional están escritas en C y C++. Por eso es una de las librerías de base más utilizadas por otros paquetes de alto nivel que demandan, repito, alta eficiencia computacional. Veamos algunas razones por las que NumPy es una librería tan importante en Python. Primero, nos ofrece potentes funcionalidades para el trabajo con vectores y matrices n-dimensionales, que son objetos propios de NumPy, y sus operaciones llegan a ser hasta 50 veces más rápidas en comparación con las operaciones que ejecutamos utilizando listas tradicionales de Python. Segundo, NumPy nos ofrece enormes facilidades en álgebra lineal, transformadas de Fourier y manejo de números aleatorios. Y tercero, NumPy facilita la integración de código C, C++ y Fortran en Python. Vamos a revisar algunos de estos puntos y lo primero que vamos a hacer es importar NumPy en nuestro script. Por convención general, cuando importamos NumPy en Python, utilizamos el alias np, de tal modo que vamos a tener import NumPy as np o np y en minúscula. Recuerden que la importación de librerías fue un tema que vimos en tutoriales anteriores, en la lista de reproducción del curso lo pueden encontrar. Vamos a comparar de manera sencilla el espacio que ocupa en memoria un vector NumPy y una lista convencional, y adicionalmente vamos a medir los tiempos de ejecución de una operación básica sobre estos vectores, una suma para ser específicos. Antes de esto, importemos otras dos librerías que vamos a utilizar, import time, que nos va a permitir trazar el tiempo que va a consumir en ejecutar esta operación Python, y vamos a importar sys. Import syst. Vean que en el caso de las dos anteriores no estamos utilizando un alias porque el nombre de estas librerías es relativamente corto. Entonces vamos a definir, repito, dos objetos, por eso vamos a asignarles un tamaño que va a estar dado por una variable inicial. Vamos a tener ese tamaño de 1.000.000. No les recomiendo que pongan más, se van a dar cuenta que esto ocupa buena parte de la memoria RAM. Se agregan bastantes ceros y llegan, por ejemplo, a 10 millones, 100 millones, incluso 1.000.000.000. Puede que esto termine ocupando toda su memoria RAM y que tengan que reiniciar el computador de manera forzosa, si es que no les sale la pantalla azul, que es muy tradicional en Windows. Arranquemos con un print para saber si nos estamos refiriendo al vector o a la lista. Y vamos a definir una variable que nos almacene el tiempo de inicio de la ejecución de este bloque. Entonces le vamos a llamar tvector, por ejemplo. Y ahora vamos a definir nuestro vector NumPy. En una variable utilizamos aRange y le vamos a indicar que el tamaño de ese vector va a estar indicado o dado por la variable tamaño que definimos anteriormente. La operación sobre ese vector va a ser una suma que vamos a llamar suma vector, y vamos a tener simplemente vector numpy.sum. Pongamos un print también para establecer el tipo de esa variable vector numpy. Pongamos un par de impresiones adicionales para que nos arroje el valor de la suma del vector de esa variable y para que nos muestre el tiempo que tardó en calcular, en generar este vector y en calcular la suma.
vamos a tener por aquí otro print de una línea divisoria porque vamos a tener la misma información de arriba, pero para el objeto convencional lista de Python. Entonces vamos a copiarnos esto para tener la misma estructura y simplemente vamos a cambiar lo demás por la lista. Perfecto, vamos a definir entonces los dos elementos vector y lista con el mismo tamaño y vamos a determinar o estimar los tiempos que tarda Python en construir cada uno de estos objetos, en hacer una suma de todos los elementos que los componen y finalmente estableceremos una comparación. Antes de esto nos vamos a ir a la línea donde definimos el vector NumPy, porque dado que este número que estamos trabajando es relativamente grande y el tipo de dato que asigna NumPy por defecto a este elemento va a ser int de 32, lo que vamos a hacer es indicarle o forzarlo a que este tipo de dato sea igual a int de 64. De lo contrario, para algunos de los números que tenemos acá en este rango no vamos a poder calcular la suma de manera adecuada, no va a poder almacenarlos en ese objeto de manera adecuada. Entonces ahora sí, con este cambio vamos a correr esto y observen la salida. Tenemos en este caso el primero, vector NumPy, es de tipo NumPy n de array. La suma nos está dando este número que tenemos aquí. El tiempo de ejecución es muy bajo si lo comparamos con el tiempo de ejecución de la lista. Y tenemos en el caso de la lista un objeto de tipo list y la suma nos está dando exactamente igual. Si vamos al explorador de variables, vamos a tener que la lista tiene el tipo lista, mientras que el vector NumPy es un array con enteros de 64 bits. Vamos a agregarle un 0 más a este número y vamos a volver a ejecutar nuevamente todo para que observen la diferencia en tiempos computacionales. El vector NumPy 0.05 segundos y estamos teniendo acá para la lista 0.51 segundos. Es mucho más de lo que toma construir el objeto NumPy. Vamos a agregar un print más a cada una de las instrucciones antes de que nos diga el tiempo de ejecución y lo que vamos a imprimir es el tamaño o el espacio que ocupa cada uno de los objetos en memoria. Utilizamos la librería sys y el método getOfFsize. Y como el resultado que tenemos acá va a estar en bits, lo vamos a pasar a kilobits. 1024 bits equivalen a 1 kilobit. Entonces vamos a dividirlo en 1024 en ambos casos. Esta misma línea la vamos a tener abajo para la lista, solo que vamos a cambiar los nombres. Y vamos a ejecutar nuevamente. De hecho aquí tenemos un error, es getSizeOf, al revés, getSizeOf, y hacemos este mismo cambio abajo. Volvemos a correr esto nuevamente. Y observen que nos pone el tamaño del vector y el tamaño de la lista. En este caso tenemos 78.000 kilobits que aproximadamente son 78 megas y el tamaño de la lista, lo que está ocupando la lista en memoria, son aproximadamente 87 megas. Entonces vean que el objeto NumPy es mucho más liviano. Ahora, hemos hecho énfasis en la capacidad que nos ofrece la librería NumPy para trabajar con objetos n-dimensionales, así que definamos algunos ejemplos. Vamos a tener por aquí dimensionalidad y podemos tener objetos 0D que corresponden a números, a escalares, objetos de una dimensión, en este caso son vectores, objetos de dos dimensiones que llamamos matrices, que de hecho pueden ser de dimensionalidad más alta, y vamos a pasarle distintas listas para crear esta matriz. Vamos a usar numpy.array, es un método de la librería. La primera fila va a estar dentro de esta primera lista y va a tener 3 columnas, van a tener los valores 1, 2, 3. La segunda fila debemos indicarle el mismo número de columnas, qué valores va a tener, pongamos 4, 5, 6. Y la tercera fila, para llegar a una matriz de 3 por 3, va a tener los valores 7, 8, 9 y debemos cerrar esto dentro de una lista más grande.
Entonces vamos a tener doble paréntesis, doble llave abriendo y cerrando. Y también podemos tener objetos de 3 o más dimensiones. Vamos a reciclar en este caso nuestra matriz de 2 dimensiones para crear una matriz de 3 dimensiones. Vamos a tomar la línea de arriba y vamos a tener básicamente dos matrices. La primera es la que ya habíamos creado arriba, por lo tanto ahora vamos a tener otra coma aquí y vamos a tener nuestra segunda matriz. Vamos a copiar y a pegar esto y cambiamos los valores. Vamos a poner unos para que se distingan al inicio. No importan los valores que tengan dentro. Y debemos indicar una llave adicional para especificar que esto corresponde también a una matriz. Si corremos esto, vamos a tener en el explorador de variables nuestro objeto escalar de 0 dimensiones, solo tiene un valor que en este caso corresponde a 10. Nuestro vector de una dimensión, que lo tenemos acá abajo, es un array, un entero de 32 bits. Y lo que tenemos aquí básicamente son 5 números, pero también tenemos nuestra matriz de 2 dimensiones. Devolvámonos un segundo y abramos ese vector para ver cómo se ve. Únicamente tenemos una dimensión. Si lo comparamos con la matriz de 2 dimensiones, tenemos aquí entonces la matriz de 3×3 que creamos y nos indica acá las dimensiones 3×3. Y tenemos nuestra matriz de 3 dimensiones. Observen el tamaño de este objeto, es 2×3×3. Eso quiere decir que tenemos dos matrices, cada una de 3×3. Si damos doble clic, tenemos acá la vista de la primera matriz, y si en la parte de abajo, para los que usen Spider, y esta es una de las ventajas de Spider, que nos permite ver de esta manera interactiva cada uno de los objetos sin estar haciendo todo el tiempo prints. Entonces, si tenemos acá en el index, lo cambiamos y lo ponemos 1, vemos la segunda matriz. Me voy a devolver para que vean la diferencia. Para corroborar la dimensionalidad podemos utilizar el método ndim. En este caso, si ponemos en consola matriz 2d.ndim, nos va a arrojar que esto es una matriz o un objeto en NumPy de 2 dimensiones, es 2d. Si lo hacemos con la matriz de 3d vamos a tener que es un objeto de 3 dimensiones. Y si queremos establecer la cantidad de elementos que tenemos en cada una de las dimensiones, es decir, el shape del objeto, podemos utilizar su método shape. Entonces, en este caso, si pasamos matriz de 2 dimensiones, pero en vez de ndim tenemos el método shape, nos va a decir esto es una matriz de 3×3. Y si utilizamos esto mismo, pero con la matriz de 3 dimensiones, .shape, vamos a obtener aquí que es de 2×3×3, dos matrices, cada una de 3 filas por 3 columnas. Ahora veamos cómo podemos acceder a los elementos de cada uno de estos objetos en NumPy. Básicamente los objetos NumPy conservan las propiedades de acceso y slicing de las listas estándares que vimos en tutoriales anteriores. Para los vectores 1D, revisemos por ejemplo cómo podemos acceder al primer elemento. Y recuerden que todos los objetos en Python están indexados desde 0. Si corremos esto, entonces vamos a obtener que ese primer elemento de ese vector corresponde a 1, como ya sabemos que es el que tenemos aquí arriba. Si queremos acceder al último elemento, también podemos hacerlo utilizando índices negativos. Vamos a obtener en este caso la salida de 5, que es el último elemento del vector 1D, pero también, repito, podemos hacer slicing como lo hacemos en las listas. Para esto entonces tenemos nuestro objeto y le vamos a indicar de qué elemento a qué elemento queremos tomar. Por ejemplo, si queremos tomar del elemento 0 al elemento 3, recuerden que este último no es inclusivo, entonces vamos a obtener los números 1, 2 y 3, va 0, 1 y 2. En el caso de matrices n-dimensionales debemos tener claro cómo están indexadas. Aquí en pantalla tenemos unos ejemplos. Si hablamos de matrices de 2 dimensiones, vamos a tener un índice para filas y un índice para columnas. En este caso hemos puesto a esos índices IJ, pero la notación no es relevante aquí. Lo que es supremamente importante es que para acceder a estos elementos siempre debemos indicar primero el índice de filas y luego el de columnas. ¿Cómo accedemos entonces al valor que se encuentra en la segunda fila y en la primera columna de la matriz 2D? Lo haríamos de la siguiente manera. Primero filas, pero si estamos buscando el segundo valor y la indexación comienza desde 0, entonces la fila sería la fila 1. Y tendríamos en la columna, si estamos buscando el valor que hay en la primera columna, tendríamos entonces la columna 0.
Ahora, ¿qué pasa si queremos acceder a más de un valor? Por ejemplo, encontremos la segunda columna o traigamos los valores de la segunda columna en esa matriz 2D. Tenemos exactamente la misma dinámica. La coma nos está diferenciando entre filas y columnas y en este caso lo primero que debemos indicar es las filas. Le estamos diciendo que queremos acceder a todas las filas, por eso estamos haciendo un slicing en el que no indicamos ningún número. Esto no, recuerden, en las listas nos quiere decir tome todo lo que haya. Vamos a tomar desde el 0 hasta el elemento que esté en el índice final, pero en las columnas solo queremos acceder a la segunda columna, que es la columna que se encuentra en la posición 1. Si corremos esto, entonces vamos a obtener 2, 5 y 8 que corresponde a la segunda columna de la matriz 2D. Si queremos acceder a la tercera fila, por ejemplo, la tercera fila es la que se encuentra en la posición 2 en los índices, coma, y como vamos a querer acceder a los valores de todas las columnas, hacemos lo mismo que hicimos anteriormente, 2 puntos, y en este caso tendríamos el valor de toda la fila para esa matriz 2D que equivale a 7, 8 y 9. Para matrices de 3 o más dimensiones, a los que en algunos casos se escucharán llamar como tensores, vamos a tener por supuesto más dimensiones adicionales. Revisemos un ejemplo para 3 dimensiones. Como lo están viendo en pantalla, la primera dimensión hace referencia a la matriz que queremos tomar, denotada por I. Una vez definida la dimensión I, es decir, una vez tengamos clara la matriz a la que vamos a acceder, podemos indicar qué fila o qué columna de esa matriz I queremos tomar, denotadas por las dimensiones J y K. Las letras, repito, estamos asignándolas sin ninguna importancia. Lo que importa es tener claro el orden en el que debemos indicarle a NumPy los índices para acceder a los elementos que queremos. En este caso, tomemos la primera matriz, por ejemplo. Vamos a acceder a matriz y vamos a obtener la matriz que está en la posición 0. Si corremos esto, tenemos una matriz de 3×3 que comienza en 1 y termina en 9, como la habíamos definido. Si cambiamos esto y ponemos aquí 1, vamos a estar accediendo a la segunda matriz que va desde 11 hasta 19. ¿Qué pasa si queremos tomar, por ejemplo, la tercera columna de la segunda matriz? Vamos a hacer referencia a matriz 3D y lo primero que le indicamos es a cuál matriz estamos haciendo referencia. En este caso, si es la segunda matriz, es la que está en la posición 1, recuerden que inicia desde 0, y ahora vamos a indicarle cuántas filas de esa matriz queremos. Las queremos todas porque recuerden que lo que queremos hacer es tomar el valor de la segunda columna. Entonces vamos a tomar todo lo que haya en las filas y en columnas únicamente necesitamos la columna número 2. Si corremos esto, entonces terminamos con 13, 16 y 19, que es lo que estábamos buscando. Bien, esto es todo por este video. Les dejo el script de Python y un enlace para que profundicen en los temas que tratamos. En el siguiente tutorial continuaremos con la introducción a NumPy. Esto es un tema bastante extenso, pero repito, esto es simplemente una introducción que debe estar dentro del curso de Python básico. Espero que les haya gustado, que les sea de ayuda. No olviden suscribirse a la cartilla para estar pendientes de más contenido. Y ya lo saben, si lo aprendieron, compártanlo con alguien más. Hasta un próximo tutorial.